Coinonía Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Coinonía Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Cuando aclara sus calles el alba y me asomo yo a ver la mañana, se renueva muy dentro de mi alma el amor que le tengo a Tijuana. Entre bellas margaritas y creciste tan bonita. Así es como le damos la más cordial bienvenida en la voz del tenor bajacaliforniano Marco Antonio Labastida en este día en la visión humana de la noticia. Coinonía Informa. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este día 26 de junio, en este mes dedicado al Sagrado Corazón y desde luego a los temas y a las cuestiones sociales y también que nos interesan como cristianos católicos y desde luego en la corresponsabilidad social. A propósito de esto, el tema de hoy es la corresponsabilidad ciudadana. Como ciudadano, ¿qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? A lo largo de esta transmisión estaremos compartiendo con ustedes, como siempre, un tema de la agenda social, cultural, religiosa, económica o política que a todos nos compete y nos interesa, no solamente la información, sino la formación. La agenda del Papa Francisco, la dinámica del Vaticano, el pulso y el latir de la Iglesia Católica Universal, lo más relevante de los titulares de nuestros diarios en la frontera y desde luego también el tema de reflexión para formar nuestra opinión pública. Comenzamos porque el día de hoy, durante la misa celebrada esta mañana en Casa Santa Marta, el Papa Francisco alentó a los fieles a seguir a Cristo, el buen pastor, y alejarse del peligro de reducir la fe a moralismos o dejarse seducir por los que promueven la violencia con sus guerras de liberación o los que buscan acuerdos con el poder. Es precisamente el tema que asentó el Papa Francisco esta mañana en la tradicional homilía que siguen también los medios, y que algo que llama la atención es cómo continúa posicionándose la predicación del Papa Francisco en los medios seculares, quienes ya también dentro de su agenda, sean escritos, radio, televisión, sitios web, las agencias de noticias en general, siguen paso a paso la agenda del Papa Francisco. También el día de hoy queremos comentar con cada uno de ustedes que hemos seguido monitoreando la cuestión del sínodo de la familia que ya se presenta o que ya se acerca para el próximo mes de octubre. Y este jueves, en la sala de prensa del Vaticano, se dio lugar la información de parte del vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, que presentaron el Instrumentum Laboris, es este documento ya previo a la preparación que será analizado por los obispos durante el sínodo sobre la familia que se realiza del 5 al 19 de octubre, a fin de responder a los nuevos desafíos de la familia actual. Como se recuerda, el 8 de octubre del año pasado, en el 2003, el Papa Francisco convocó la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización.
Para ello, se envió a las diferentes conferencias episcopales el documento preparatorio sintetizado ahora en el Instrumentum Laboris. Según explicó Radio Vaticana, debido a la amplitud del tema, el Papa ha establecido un itinerario de trabajo en 2 etapas que constituye una unidad orgánica. Partes del Instrumentum Laboris de este documento son, como explicó Radio Vaticana, la primera parte está dedicada a la comunicación del Evangelio en la familia. Este tema es muy interesante que se haya colocado como, aunque es un documento preparatorio, pero ya nos está dando precisamente la pauta, incluso a quienes estamos evangelizando y educando a través de estos medios, que el primer punto de partida sea la comunicación del Evangelio en la familia, sobre todo en 2 aspectos que desarrolla, que es la comprensión del valor de la ley natural, es decir, la dimensión del matrimonio entre hombre y mujer, y la tutela que debería tener el Estado de los núcleos familiares. Una segunda parte se centra en la crítica situación que la familia enfrenta en la actualidad, en el siglo XXI, la debilidad de la figura del padre, la fragmentación debida al divorcio y la separación, la trata de niños, las drogas, el alcoholismo, la ludopatía. El documento sinodal también destaca el impacto laboral en la vida familiar, las largas jornadas de trabajo, la inseguridad laboral. Otros factores críticos son la migración, la pobreza, el consumismo, las guerras, el SIDA, la diversidad de cultos entre los cónyuges y de ahí la dificultad de educar a sus hijos. Las uniones homosexuales, todas las conferencias episcopales se dicen contrarias a una introducción de una ley. Aunque el Instrumentum Laboris, en su esencia, señala que para las situaciones difíciles la Iglesia no debe asumir una actitud del juez que condena, sino el de una madre que siempre acoge a sus hijos. La tercera parte de este documento está dedicada a la responsabilidad educativa y señala que la enseñanza de la Iglesia sobre la apertura a la vida por parte de los cónyuges es poco conocida y a menudo considerada como una injerencia en la pareja. Este documento, que ya se va a empezar a estudiar de parte de los obispos, destaca la importancia de explicar los métodos de regulación natural de la fertilidad, en colaboración con las universidades, dando asimismo una formación en este aspecto a los sacerdotes que a menudo están poco preparados sobre estos argumentos. Así que es un parte de lo que será el documento que hoy fue presentado en la sala de prensa vaticana por el vocero, el padre Federico Lombardi, respecto a este punto. Ya se ha desatado en algunos medios las cuestiones que se siguen analizando, sobre todo que tiene que ver con la situación de la misericordia con los divorciados vueltos a casar, la situación de la homosexualidad, así como lo que tiene que ver con las madres solteras. Serán temas candentes, temas fundamentales a tratar en la encrucijada actual de la familia y sobre todo creo que el punto clave también del Papa Francisco es que quiere que sea una experiencia más que metodológica, que entre en la reflexión, en la contemplación de la realidad. Es decir, no solo un documento, sino también respuestas, orientaciones, líneas de seguimiento. Veremos hasta qué punto, recordemos el documento magisterial de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, que precisamente hace pues toda una línea fundamental, básica de la familia. Veremos cómo también va a ser asumido y luego continuado esta visión de la Iglesia entre el magisterio, la tradición y la escritura en los desafíos que hoy tenemos en el ámbito pastoral. Continuamos con más porque les comparto también el cardenal Baldisseri considera que el Vaticano debe promover la pastoral de misericordia para divorciados y parejas del mismo sexo. El Vaticano anunció que promoverá una pastoral de misericordia para aquellos que están en situaciones de irregularidad canónica, como los que conviven, los divorciados, los separados, los divorciados vueltos a casar, las madres solteras o las parejas del mismo sexo y sus eventuales hijos. Como sabemos, en algunos lugares la ley civil ya ha dado este paso, el derecho a la adopción.
Durante la presentación de esta mañana del instrumento de trabajo que será usado en el Sínodo de la Familia, bueno, el cardenal Baldisseri está en esta línea en respecto a la pastoral de la misericordia. Recordemos que un elemento importante de esto ya también tuvo un antecedente respecto al cardenal Walter Casper, quien es uno de los grandes pioneros de esta línea de la teología de la misericordia y del impacto pastoral como una respuesta a la sociedad actual. Veremos este punto porque se habla de la pastoral de la misericordia, no se está hablando de aprobaciones precisamente canónicas o de cuestiones de leyes eclesiásticas respecto a estos sectores. Aquí vamos a tener que tener bastante cuidado respecto a qué se está diciendo y qué se está entendiendo, porque la pastoral de la misericordia de alguna manera tiene que ver más con la vida espiritual, con la dignidad de la persona, independientemente de su estado, de la situación que viva, que no significa un paso a la aprobación de una ley eclesiástica que pone también en juego la situación de la comunión, no solo sacramental, sino la comunión con la iglesia y la relación entre los propios fieles. Pero bueno, está esta cuestión que continúa. Más información en la Agenda Vaticana. La ciencia progresa gracias al potencial que Dios dio a la mente humana, lo recordó el Papa Francisco, algo muy parecido a lo que diría San Juan Pablo II y después en la línea del Papa Emérito Benedicto XVI, sobre todo cuando se encontraban en la Capilla Sixtina en esos famosos encuentros de los artistas, la potencialidad de la mente humana que es capaz de reconocer la trascendencia y la presencia de Dios. Bueno, esto lo dijo el Papa Francisco al recibir esta mañana 25 jóvenes astrónomos que participan en el curso de verano de la Escuela del Observatorio Vaticano, donde abogó para que todos los pueblos tengan acceso a la investigación y a la formación científica. Habríamos que cuestionar este tema, un buen tema para reflexionarlo en México. Simplemente en nuestro estado de Baja California, cuántos doctorados hay y qué tanto se impulsa la investigación. También el Papa recordó que el admirable progreso científico se debe al enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana, reconocer la apertura, la búsqueda de Dios, una cuestión también bastante trabajada por el Papa Emérito. Continuamos con más, estamos en la visión humana de la noticia, tjcatólico.com, gracias por sintonizarnos. Continuamos con más aquí en Koinonia Informa. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Entre bellas margaritas y creciste tan bonita que el océano te besó. Tijuana, te recuerdo con cariño cuando aún yo era un niño.
me abrazaste con amor, fuiste siempre dadivosa con todos tus visitantes. Así es nuestra Tijuana, en la voz de Canto a Tijuana del tenor baja californiano Marco Antonio Labastida, y es precisamente lo que los ciudadanos podemos aportarle a nuestra ciudad, a nuestro mundo, la corresponsabilidad. Más adelante estaremos reflexionando el tema de hoy, pero bueno, estábamos hablando del Sínodo sobre la Familia, la presentación de este documento que reflexiona sobre la realidad, un análisis del texto base que servirá para el trabajo del próximo Sínodo sobre la Familia, y de manera especial una especie de radiografía real de la vivencia de los fieles, en la que se advierte la huella también del Papa Francisco y su preocupación por la familia y por dar líneas de respuesta. Vamos a ver a través de la agencia católica Ron Reports una síntesis de lo que se presenta en el documento. Realista y optimista ha sido calificado ya por algunos, que guiará la discusión del Sínodo de la Familia. Francisco considera que el futuro del mundo y de la Iglesia dependen de cómo se afrontan los desafíos que las familias tienen por delante, y que algo falla porque la propuesta católica se ve como imposición moral y no como un proyecto apasionante. Para intercambiar impresiones y buscar soluciones, convocó un sínodo extraordinario que comenzará en octubre y en el que hablarán los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Ahora el Vaticano ha publicado el documento de trabajo a partir del que reflexionarán. Es una síntesis de las respuestas a un cuestionario mundial sobre cómo los católicos perciben la situación actual. El resultado es una radiografía muy realista que muestra luces y sombras. Entre las sombras, la soledad de los hijos y la percepción generalizada de que son un obstáculo al bienestar. También la caída del número de matrimonios o las familias ampliadas con padres y abuelos separados o divorciados. Dice que quienes atraviesan situaciones delicadas deben sentirse acompañados por la Iglesia y no juzgados, que la doctrina sobre la Iglesia debe percibirse como un camino de fe y no solo de puntos de moral sexual, y que los jóvenes deben saber que no están solos a la hora de construir una familia. Repite varias veces que la verdadera urgencia pastoral es ayudar a que quienes atraviesan situaciones delicadas curen sus heridas, porque la Iglesia no es un juez que condena, sino una madre que acoge siempre a sus hijos y cura de sus heridas. También destaca que los católicos deben tener una actitud respetuosa con parejas homosexuales, aunque esto no signifique que los fieles estén de acuerdo con una equiparación al matrimonio heterosexual. Las discusiones comenzarán en octubre de 2014. La primera fase concluirá un mes después y se retomarán en octubre de 2015. Al final, el Papa publicará un documento con propuestas concretas. Esto es precisamente frutos de la familia. La situación que se está resaltando y considerando es que no naciera este sínodo de una experiencia de escritorio, como muchas veces se ha criticado, que sea solamente una cuestión que nace en la pluma y el papel, sino que va desde la realidad. Una cuestión que ya se veía venir y se impuso mucho cuando fuera el cardenal Jorge Mario Bergoglio en el documento anterior en Latinoamérica, como fue el documento de Aparecida. Al parecer, esta influencia es fuerte en este sínodo y bueno, la cuestión ya está sobre la mesa. Continúa en marcha el sínodo y seguiremos monitoreando de manera especial esta realidad necesaria y al mismo tiempo iluminadora para el momento actual. Y es propio en la familia donde nacen los santos, donde nacen las vocaciones. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, y el párroco de la gente que fundó los Caballeros de Colón pronto podría estar en los altares. En el siglo XIX, los católicos en Estados Unidos eran en su mayoría inmigrantes y vivían casi marginados. En Connecticut, por ejemplo, no tenían derecho a comprar un terreno y era muy difícil que contrataran un seguro. El sacerdote Michael McGivney fundó en 1882 los Caballeros de Colón, una red de apoyo que sacara adelante a familias católicas con pocos recursos en un entorno muchas veces hostil.
Empezó los Caballeros de Colón con los hombres de su parroquia. Se reunían, apoyaban la iglesia y a sus familias, también les daban seguridad financiera y en cierta manera defendían a la iglesia en una cultura que no siempre era aceptable para los católicos. Ahora los Caballeros de Colón tienen 1.800.000 miembros en América del Norte y América Central, las Islas Filipinas, el Caribe y Europa del Este. Solo el año pasado donaron 125 millones de euros a obras de caridad. Aunque sea una figura decisiva en el catolicismo americano, el mensaje de caridad y unidad de McGivney alcanza a sacerdotes y laicos de todo el mundo. Es un modelo para el párroco en su forma de relacionarse con las familias y de animar a los laicos a participar en la vida de la iglesia y de la parroquia. Era un párroco que no se quedaba en la misa de los domingos. Era muy activo en la vida de su congregación. Organizaba actividades de todo tipo. Su proceso de canonización comenzó con Juan Pablo II y Benedicto XVI le declaró venerable en 2008. Con la publicación de su biografía en italiano, los Caballeros de Colón esperan difundir más el mensaje de este párroco de la gente. Así es como el fundador de los Caballeros de Colón se acerca también a los altares y ha dejado todo un legado de su vida sacerdotal, y hoy, precisamente 26 de junio, estamos celebrando a San José María Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura del Opus Dei, a quien nos encomendamos en su intercesión de manera especial, uniéndonos a esta campaña que todos estamos siguiendo a través de las redes sociales en nuestra arquidiócesis, Orar por los Sacerdotes. Tijuana reza por los sacerdotes, y también aquí desde tjcatólico.com, el día de hoy nos ponemos en la intercesión de San José María Escrivá de Balaguer. Y San José María Escrivá de Balaguer nació en Barbastro, Huesca, España, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José y Dolores. Tuvo 5 hermanos, Carmen, Santiago y otras 3 hermanas menores que murieran cuando eran niñas. El matrimonio Escrivá dio a sus hijos una profunda educación cristiana. Don José Escrivá murió en 1924 y José María queda como cabeza de familia. Recibió la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y comenzó a ejercer el ministerio en una parroquia rural y luego en Zaragoza. Una de las beatificaciones más recordadas y su canonización fue el 17 de mayo de 1992. El ahora santo San Juan Pablo II beatificó a José María Escrivá de Balaguer en la Plaza de San Pedro en Roma ante más de 300,000 personas. Sobrenatural intuición, dijo el Papa en su homilía. El beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Para muchos han dicho que se adelantó al Vaticano II cuando estaba convencido por esa intuición sobrenatural de la santidad en la vida cotidiana, un tema que hoy pareciera que se está descubriendo. En realidad no, porque ya se había adelantado 2-3 décadas en su visión. 10 años más tarde, el 6 de octubre del 2002, después del milenio, el mismo santo San Juan Pablo II canonizó al fundador de la obra del Opus Dei en la Plaza de San Pedro ante una multitud de más de 80 países reunidos. En esa ocasión, el Santo Padre, en su discurso a los participantes de la canonización, dijo que San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad, un tema que después brotaría fecundamente en el Concilio Vaticano II. Así que nos acogemos a San José María Escrivá de Balaguer en este día y de manera especial por todos los sacerdotes. Continuamos con más información. Vamos a los titulares de nuestra frontera en este día, jueves 26 de junio. Y bueno, en medio de protestas sesionó Congreso en Rosarito. En medio de manifestaciones y reclamos se realiza en Rosarito la sesión ordinaria del Congreso del Estado, como lo presenta el diario Frontera en su sitio web. Equipan y reconocen a policías en Baja Center. Se realizó el reconocimiento y equipamiento del programa Policía Custodio Acreditable, en donde también se graduaron 570 custodios. Recaudan 155 toneladas de plásticos en Ecoreto. Alrededor de 176 escuelas de Tijuana
Tecate y Rosarito finalizaron junto con el ciclo escolar el programa Eco Reto. Esto es precisamente uno de los temas que ya nos interesan y que contamos aquí en la visión humana de la noticia, y al regresar estaremos compartiéndolo más, porque esto es parte de los proyectos del ciudadano responsable y de ser ciudadanos responsables. 155 toneladas de plástico para su reciclaje fue lo que hizo 176 escuelas de Tijuana, Tecate y Rosarito. Así que la recolección consistió en los desechos de las casas, de las escuelas, a fin de crear un efecto multiplicador para invitar al resto de la familia a tener esta cultura ciudadana y ayudar también a nuestro ambiente a estar mucho menos contaminado, y también involucrar a la familia, a las amistades, y sobre todo también darle este sentido a la basura, que puede ser también el reciclaje. Vamos a una pausa, no se vayan, estamos en tjcatólico.com el día de hoy compartiendo en este jueves eucarístico la fe, la esperanza, siendo ciudadanos responsables. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Julio 2014. La Escuela Diocesana Católica de Teología para Seglares, Edoctus, te invita al curso de animadores de comunidad. ¿Quieres dedicarte a la labor de catequesis o alguna otra labor pastoral, pero sientes que te falta algo? Este es un curso para ti. Comunícate para inscribirte al 621-1918. 621-1918. Es un programa de formación sencillo, adecuado y organizado para tu formación doctrinal, humana, cristiana, misionera y pastoral. Al final del curso se entregará reconocimiento. Edoctus invita. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. Del 7 al 11 de julio. Preseminario en Tijuana. Te esperamos en el Seminario Menor Cerro Colorado. Comunícate al 684-2830 con el Padre Ramón Sánchez o seminaristas Jorge Aguayo y Juan Carlos Delgado. Asiste al Preseminario de Tijuana del 7 al 11 de julio. 11 de julio. Noches Bohemias Presencia. Ven y comparte con nosotros una velada de canto, inspiración y música con los boleros del trío Los Elegantes. Viernes 11 de julio a las 7 de la tarde en el Café La Parábola. Cooperación 100 pesos. Incluye una copa de vino. Habrá karaoke. 12 de julio, te invitamos a la conferencia impartida por el Padre Carlos Santillán, El escudo contra el fuego eterno, todo lo que debes conocer sobre el portar el escapulario de la Virgen del Carmen. Sábado 12 de julio a las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel. Infórmate al 971-0557. 971-0557. Semanario Católico Presencia invita. 13 de julio, Previda Contemplativa, para todas las jovencitas mayores de 16 años, en el Monasterio Madres Brígidas. Infórmate al 689-0795 y 636-1255. Te esperamos. 16 de julio, Desayuno Conferencia Restos y Retos de la Familia, por Monseñor Isidro Puente en el restaurante La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Informes al 664-508-2154. 16 de julio, la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su desayuno Mujer, tu Iglesia Católica te necesita, con el tema Orar en Familia. Informes y venta de boletos al 684-8411. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Generosa con aquel que se quedó. Tijuana, eres de alma mexicana y
Baja Californiana, orgullosa y con valor, luciste tu vestido de colores y escuchaste muchos sones. Así es nuestra Tijuana en la voz de Marco Antonio Labastida, Canto a Tijuana. Y bueno, continuamos con más. El Papa Francisco considera que la paz en el Medio Oriente solo es segura si se construye con muchas manos. Lo afirmó al recibir a la reunión de las obras para la ayuda de las iglesias orientales, el olivo que plantea en los jardines del Vaticano, junto con el patriarca de Constantinopla y los presidentes de Israel y Palestina. Recuerda esa paz que es segura solo si la cultivan diversas manos, fue el mensaje del Papa Francisco. A este propósito, también a través de la agencia Rome Reports de Roma, hay una encuesta interesante que son a veces, encontramos encuestas contrarias, es decir, ¿por qué no te gusta la iglesia? ¿Qué no te gusta de la iglesia? Pero este tipo de encuestas a veces no salen. Y bueno, es que en España se realizó una encuesta de opinión de los españoles sobre la Iglesia Católica. Veamos esta síntesis. 6 de cada 10 españoles creen que la Iglesia Católica hace una buena labor. Así lo indica un informe de la Fundación Carmen de Noriega. Unas 1.200 personas respondieron a preguntas sobre la imagen de la Iglesia en España y la práctica religiosa. Más del 62% se declaró católico, aunque solo 1 de cada 4 aseguró que va a misa todas las semanas. El primer criterio a la hora de elegir una parroquia es la homilía para 8 de cada 10 encuestados. También son relevantes la cercanía y conocer al sacerdote. Los españoles valoran mucho la labor social de la Iglesia y su ayuda a los más necesitados, destacan su aportación a la cultura y creen que es una institución fundamental para conservar el patrimonio. Además, piensan que los medios no reflejan lo que la Iglesia dice y hace. 6 de cada 10 aseguran que muchos periodistas se guían por estereotipos y solo se fijan en lo negativo. Pero según el estudio, también la Iglesia tiene una tarea pendiente. 4 de cada 10 encuestados piensan que debería comunicar mejor su mensaje y su labor. Es así como a veces resalta esta investigación realizada en España. Vivimos de prejuicios, de prototipos, y no parece una casualidad que el Papa durante los miércoles en la audiencia general esté resaltando y sobre todo catequizando al siglo XXI sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Se ha cansado de decir que una sana visión de la Iglesia nos lleva a un compromiso mucho más real con la Iglesia y con la sociedad. Y bueno, en el diario Frontera de nuestra región, de nuestra ciudad, capacitarán a niños para ser líderes comunitarios. A propósito del tema que hoy estaremos ya en unos minutos dialogando, reflexionando, contar con líderes infantiles, ciudadanos pequeños, pero con metas y con formación, es parte de lo que el DIF de Tijuana, en colaboración con World Vision, participan como promotores que permiten a los menores expresar las problemáticas que existen en su localidad. Para poder cumplir con la meta antes mencionada, las dos instituciones iniciaron la capacitación de estos promotores ciudadanos, mismos que recibirán capacitación en 4 sesiones. Y a este propósito vamos directamente a través de la reflexión que nos plantea el tema de hoy. Sabemos qué implica ser ciudadano. Vamos a verlo, a escuchar qué es ser ciudadano. Derechos y obligaciones. Yo creo que básicamente la pertenencia a una ciudad. Como marca la Constitución, eres ciudadano hasta que cumples 18 años. ¿Vivir aquí en México? ¿O? Es ser parte de una sociedad. Es una responsabilidad. Una persona con sus derechos que la ley le otorga. Pues es una responsabilidad. Pues es también una responsabilidad por parte de uno y compromisos del gobierno también. Pues cumplir con las obligaciones que nos manda pues el gobierno en este caso. Ser ciudadano implica ejercer los derechos que la Constitución nos establece, tales como el derecho de votar o para ser reconocido en algún trámite. Muchos nos quejamos y queremos exigir un México mejor.
Quiero un México honesto. Que los niños y jóvenes tengan oportunidades. Con trabajo. Que ya no hubiera tanta delincuencia. Y que no haya tanta pobreza. Pero cuando se trata de hacer algo por México, hacemos lo que nos toca, porque cuando se trata de forjar a un país, necesitamos ciudadanos. Sí, ciudadanos. La Real Academia Española define ciudadano como habitantes de las ciudades antiguas o de los estados modernos, como sujetos de derechos políticos y que intervienen, ejercitándolos, en el gobierno del país. Mientras, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 34 señala: son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ciudadanía es un concepto muy amplio y se puede enfocar o considerar a partir de muchas vertientes. En este caso vamos a considerar dos que son muy importantes. La primera, como el conjunto de ciudadanos que forman parte de una nación o de un estado. Y también la segunda, que al formar parte de una nación, un ciudadano contribuye al bien común en las distintas maneras de participación, y con esto se construye y se hace ciudadanía, lo que ese concepto pues también se convierte en una acción. Una acción que implica derechos y obligaciones, como votar y ser votado, asociarse, alistarse y tomar las armas en el ejército para defender al país, ejercer el derecho de petición, registrar sus propiedades, inscribirse en el IFE, desempeñarse en cargos de elección popular, desempeñar funciones electorales y de jurado. En el sentido más estricto es una condición que se adquiere al cumplir los determinados requisitos. Ahí están a través del canal Yo Influyo, qué implica ser un ciudadano, derechos y obligaciones, y cómo nace precisamente esta corresponsabilidad en los ciudadanos. Y bueno, a este propósito, a través de Síntesis Noticias, el escenario se abre para 14 niños que representarán a Baja California en Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México. Juegan como niños y hacen música como adultos. En el artículo de Yolanda Morales, Yaret tiene 12 años y ya es más alto que su instrumento, el cello. Él, al igual que otros 13 niños y jóvenes de entre los 8 y 17 años de edad, formarán parte de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México. Gabriel es otro de los jóvenes que asistirán al campamento que se realizará en Querétaro. Tienen 17 años de edad, está al límite del requisito de la convocatoria y está satisfecho por la oportunidad de formar parte de este encuentro de músicos jóvenes del país. Son los ciudadanos que precisamente han encontrado en este arte musical una aportación no solamente a su vida con el desarrollo de sus talentos y dones, sino también a nuestro ambiente, al mundo cultural y sobre todo a nuestra Tijuana. Y esto nos lleva a reflexionar qué es un buen ciudadano. Veamos. En una sociedad que quiere caminar hacia la justicia, en una sociedad que quiere ser cada día más justa, se debe de poder discutir de forma prácticamente permanente sobre la manera en que se van construyendo las reglas del juego. ¿Cuáles son los arreglos institucionales? ¿Cuáles son las normas que permiten la convivencia social? ¿Quién las diseña? ¿Qué contenido deben de tener? Etcétera, etcétera. Y esto nos ayuda a construir sociedades más justas porque nos permite tomar buenas decisiones. En la medida en que tengamos claridad, en la medida en que tengamos certeza, en la medida en que construyamos buenas reglas del juego, haremos un mejor juego. Es como en el fútbol o como en el básquetbol, en la medida en que nosotros sepamos cuánto cuenta meter la pelota dentro de la portería o encestar una canasta, en esa misma medida podremos desarrollar un juego que tenga un cierto significado, un cierto sentido. Y esto se aplica, por supuesto, a los temas de la justicia, como explica el profesor Michael Sandel en el capítulo 10 del curso que imparte en la Universidad de Harvard. El profesor Sandel cita el caso de un golfista que por tener una discapacidad física
requiere de el auxilio para recorrer los distintos hoyos que integran un campo de golf, el auxilio de un carrito de golf. La liga de golf de los Estados Unidos le niega esta posibilidad, toda vez que dice que todos los jugadores caminan los 18 hoyos que integran el campo y que por tanto él tiene también que caminar. Sin embargo, esta persona, repito, a raíz de una discapacidad física, tendría una desventaja frente a los demás que podrían caminar con normalidad, y él tendría que hacer un esfuerzo extra que le supondría un agotamiento mucho más marcado que el que tendrían otras personas que pudieran desplazarse con mayor facilidad. La cuestión del ejemplo del campo de golf y del jugador de golf, en este caso un jugador profesional de golf, que nos plantea Sandel, es cómo construimos las reglas del juego, qué es lo que le da significado al propio juego. Un juego, pensemos en el mismo ejemplo, pero en el tenis. Alguien que tuviera una discapacidad física en un brazo y que tuviera una especie de asistencia mecánica. O en el caso también muy famoso y conocido de este atleta que corre los 400 metros planos, originario de Sudáfrica, Oscar Pistorius, que tuvo algún problema y le amputaron las dos piernas a la altura de la rodilla, y sin embargo usa algún aditamento tecnológico que le permite correr. Esto supone una ventaja ilegítima para el resto de competidores. Deberían de permitirle las autoridades de la Federación Internacional de Atletismo y del Comité Olímpico Internacional correr en las Olimpiadas, o deberían de sujetarlo a una serie de reglas específicas. La cuestión aquí es que si queremos sociedades justas, debemos de preguntarnos cómo construimos las reglas del juego. A nivel de comunidad política, ¿por qué tenemos una democracia representativa y no una democracia participativa en donde los ciudadanos directamente tomemos la decisión? ¿Por qué en México tenemos 500 diputados y no, por ejemplo, 300 diputados o bien 800 diputados? ¿Por qué la Cámara de Senadores tiene facultades para ratificar las propuestas de nombramiento para ministros de la Suprema Corte y la Cámara de Diputados nombra a los consejeros del IFE? ¿Cuál es la lógica que está detrás de eso? ¿Por qué los impuestos están en una ley, no en un reglamento? Todo eso tiene que ver con la posibilidad de construir sociedades justas si damos con las mejores reglas del juego. Y una sociedad democrática nunca debe dejar de preguntarse por la pertinencia, la idoneidad y en suma la justicia de esas reglas del juego. De estas y otras cosas nos habla el profesor Sandel en el capítulo 10 de su curso sobre... Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Has pasado un largo invierno aquí en esta gran frontera. Ya vendrá la primavera y será todo mejor. Tijuana es tierra del mañana.
Continuamos transmitiendo desde las instalaciones de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación a través de este sexto continente, como se llama, las redes sociales, a través de internet, tjcatólico.com. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística. Usted puede comunicarse con nosotros en nuestra línea, desde luego 622-8962, y con gusto estaremos atendiéndolo y recibiendo sus peticiones que pondremos en la Eucaristía. En punto de las 6 de la tarde, no se pierda con las hermanas Rocío del Carmen y Marta, Koinonía Ágape, crecer en el amor es tarea de todos. Y bueno, también continuamos con más notas titulares de información en nuestra localidad a propósito del tema de hoy sobre ciudadanos corresponsables y edificar la educación ciudadana. El apoyo del ayuntamiento a instituciones que benefician a la sociedad de forma desinteresada debe ser permanente, ya que completan el trabajo de los 3 niveles de gobierno. Así lo indicó el secretario de Desarrollo Social Municipal, Javier Camarena Salinas, en el inicio del curso que tiene como sede en nuestra ciudad de Tijuana, fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. Los ciudadanos se organizan, pero necesitamos fortalecer también sus capacidades. Y sobre todo, Camarena Salinas detalló que los talleres son impartidos por funcionarios federales con temas sobre administración, procuración de fondos, regulación legal y fiscal, desarrollo de esquemas de trabajo y finanzas, a propósito de la cuestión de la organización de los ciudadanos para fortalecer estas organizaciones de la sociedad civil y cómo ayudan y tanto bien hacen, pero muchas veces también no tienen los elementos, los instrumentos para organizarse. A propósito de eso, se considera que fueron más de 500 organizaciones civiles instaladas en Tijuana que están trabajando a beneficio de la población. Esos son los Ciudadanos Unidos y es propio lo que vamos a tratar enseguida. ¿Tú qué estás haciendo para hacerte o para ser un ciudadano que aporte algo mejor a nuestro país? Adelante. Yo ayudo a México. Yo ayudo a México. Yo ayudo a México. Yo ayudo a México. Ayudar a las personas. Yo no soy corrupto. Yo hago el bien. Denuncio lo que está mal. Cuido mi ciudad. Respeto las señales. ¿Y tú cómo ayudarías? Respeto a mis vecinos. Poner el ejemplo. No hacer trampa. Fomentando la paz. Emprender. Ayuda a quien lo necesita. ¡Cuida tu ciudad! Yo ayudo a México. Yo ayudo a México. Todos en el país sumemos voces por México. Colabora con los ciudadanos. Participa con la comunidad. Viviendo legal. No haciendo trampa. Tirando la basura en su lugar. No discrimino. Haciendo una buena acción. Reciclando. Apoyando a la sociedad. ¡Cuida tu ciudad! Yo ayudo a México. Yo ayudo a México. Yo ayudo a México es parte de los consejos ciudadanos que se van formando en diferentes partes del país y que también van teniendo eco en nuestra ciudad y en nuestras fronteras. Pero además de la formación e información, son esas historias, rostros y personas que siempre contamos aquí en la visión humana de la noticia a través del diario frontera.info. Estamos siempre citando nuestras fuentes. Señala falta de apoyo del gobierno. En el artículo de Ángela Torres, miembros del Comité Binacional Ciudadanos que son y que se han organizado a favor de la atención de personas que viven con el VIH, conocido como esta enfermedad, con el SIDA, denunciaron que no han recibido insumos por parte de la Secretaría de Salud, de jeringas y además de los insumos que se necesitan, que han sido ignorados en la creación de un comité estatal de ciudadanos que reúna tanto sociedad como gobierno. Este organismo fungiría como el espacio para vertir opiniones, análisis, acciones y estrategias para reducir los índices de esta enfermedad en el estado, tanto a nivel educativo como a nivel formativo, tomando en cuenta que es uno de los que representa mayor prevalencia de este virus. Los datos oficiales marcan que hay un alto índice de VIH en Baja California y la respuesta es que no se ha tenido una consideración para una agenda común con el secretario de Salud. Así lo afirmaron parte de los miembros del comité
de ciudadanos binacional sobre la cuestión de la formación y la educación respecto al tema de la salud, que es muy delicado en este aspecto. Y bueno, a propósito de esto, continuamos con nuestra formación en opinión pública sobre la participación ciudadana, los consejos de ciudadanos y cómo podemos participar también en nuestra ciudadanía y en nuestra sociedad. Juan es un ciudadano que vive en Monterrey. Cada día al salir de su casa vive los problemas que afectan a su ciudad. Algunas veces es un bache sin reparar, otras un semáforo descompuesto o incluso un delito que nadie reporta. Luis es un servidor público que también reside en Monterrey. Día a día se enfrenta con todos los problemas que una ciudad tan grande como la suya puede tener. Ambos están comprometidos y desean hacer su parte. Pero Juan duda que su voz sea escuchada. Además, los procesos largos y el desconocimiento de los medios para participar generan una gran apatía en él. Por su parte, Luis observa muchas necesidades. No tiene a su disposición espacios confiables para comunicar los logros y sufre de la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía. Juan y Luis están frustrados porque aunque tienen la intención de generar un cambio, ese cambio no llega. El Centro de Integración Ciudadana es la red de confianza 100% ciudadana. Enlazamos e integramos al ciudadano y las autoridades a través de espacios claros y confiables de participación. Colaborando con el SIC, ahora Juan, al observar un problema en su comunidad, puede levantar un reporte de manera sencilla desde su celular. Una vez validado el reporte, este se publica y se genera un ticket, con el cual Juan puede darle seguimiento a su estatus e invitar a sus amigos en redes sociales a sumarse a su propuesta y junto con las autoridades lograr una solución. Asimismo, cuando Luis colabora con el SIC, recibe un reporte completo de las necesidades de Juan y otros ciudadanos y puede dirigir su atención y esfuerzos a lo que realmente interesa a la ciudadanía, mejorando así su tiempo de respuesta y por lo tanto su credibilidad ante la comunidad. Únete a la conversación en @SICMTY. Corre la voz en Facebook. Participa con tu opinión en los temas de tu interés a través de nuestra página web o simplemente contáctanos en nuestros teléfonos y comparte tus propuestas. En el SIC creemos que todos somos parte de la solución. Visítanos, súmate y participa. Los centros de integración ciudadana, que también se desplazan a lo largo de toda la República Mexicana, continúan siendo una respuesta al compromiso ciudadano. Y bueno, vamos con más porque, como siempre en la visión humana de la noticia, amamos, queremos y promovemos la cultura, el turismo y además también la experiencia de fe y sobre todo la evangelización en la corresponsabilidad social y eclesial. Y es que este año ya se presentó el programa Sé Turista en Baja California, que extendió sus beneficios hacia los visitantes nacionales y no solamente a los locales, como se venía haciendo desde el origen de esta campaña que era Sé Turista en tu estado. Además, se continúa ampliando el catálogo de negocios que se suman a esta estrategia mediante descuentos y ofertas para sus clientes a través de una tarjeta especial o de la credencial de automovilista en Baja California. Así que podemos ser turistas en Baja California. Moramay, Lulú, nuestro técnico, nuestra productora, esperemos que podamos por lo menos ir algún día a que nos den esta tarjetita y tener unos descuentos para ir a comer cuando tengamos vacaciones. Pero bueno, continuamos con más cuando tengamos vacaciones porque, bueno, continuamos ya aquí viviendo el veranito también que ya entró con la fiesta de San Juan Evangelista y yo los dejaría con esta campaña del buen ciudadano. Nos vemos el día de mañana, viernes, no se pierda. El tema que estaremos tocando será la famosa reforma y reforma por aquí, reforma por allá. Pues vamos a dedicarle un espacio para la formación de la opinión pública respecto a la reforma de telecomunicaciones y que las reformas secundarias y que la propuesta y que aquí, que allá y a veces termina ¿dónde quedó la bolita? Pues vamos a tocar este tema el día de mañana. Bendiciones, una excelente continuación y a todos los que nos siguen en la repetición también muchas bendiciones a todos nuestros hermanos enfermos. Les recordamos, estamos en tjcatólico.com. Gracias, nos vemos mañana. Todos podemos ser buenos ciudadanos. Amar a tu ciudad. Exponer la basura en su lugar. Siempre debes ser un gran anfitrión.
Al visitante, dale buena atención. Cuando construyas, brinda todas las facilidades a las personas con capacidades especiales. Si debes trasladarte, para evitar el tráfico, en bicicleta puedes movilizarte. Respetemos casas, edificios, monumentos, parques y plazas. Demuestra a tu ciudad que la amas. Este es un mensaje del GAD Municipal de Riobamba. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.